Apreciados estudiantes, a continuación vamos a explicar los conceptos básicos del software MATLAB, el cual estamos utilizando en el desarrollo de la actividad colaborativa número 2 en lo correspondiente a la parte práctica. MATLAB es un software que constituye una herramienta de procesamiento matemático muy poderosa y que apoya el proceso de aprendizaje. Es un software que apoya a todos los procesos de ingeniería, independientemente cuál sea la ingeniería que se esté cursando. Este software fue adquirido por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia como complemento al proceso de formación en ingeniería electrónica e ingeniería de telecomunicaciones, y se trabaja en asignaturas o apoya asignaturas como señales y sistemas, control análogo, sistemas dinámicos, control digital, procesamiento análogo de señales, procesamiento digital de señales y sistemas de comunicaciones, entre otros. MATLAB traduce Matrix Laboratorio, laboratorio de matrices, y en este software matemático se ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio que se denomina lenguaje M y está disponible para las plataformas Unix, Windows y Apple. Tiene múltiples aplicaciones como la manipulación de matrices, la representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario como GUI y la comunicación con otros programas, también con otros lenguajes. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos exportar datos a Excel, traer datos de Excel, también hay la posibilidad de conectar este software con el software LabVIEW, que es un software que se utiliza para instrumentación. Podemos realizar todo tipo de cálculos a nivel de ingeniería. Podemos hacer gráficos, visualización avanzada, manejar procesos de alto nivel en este lenguaje, como el manejo de vectores, arrays y matrices. Además de la parte básica de MATLAB, este software cuenta con gran cantidad de toolbooks, que son cajas de herramientas que son específicas para determinada área. Entonces vamos a tener, por ejemplo, toolbooks para control, toolbooks para estadística, toolbooks para matemática simbólica, para procesamiento de imágenes, para adquisición de datos y en particular el toolbox que manejamos dentro de este curso, que es el toolbox de robótica. Tiene una capacidad de cálculo muy poderosa y está disponible en versiones estudiantiles y versiones de prueba. En particular, ustedes pueden descargar una versión trial de la página oficial de MATLAB, que es mathworks.com, o también pueden acercarse a un CEAD y solicitar a la persona encargada de la sala de sistemas que les proporcione un equipo que ya tenga el software. Los toolbooks o cajas de herramientas que posee MATLAB, entre ellas tenemos Signal Processing, Wavebell Toolbox, Imagen Processing, Neural Network, Fuzz Logic, Statics, Simulink y el DSP, entre otros. El entorno de trabajo de MATLAB. Entonces, como ustedes pueden observar en pantalla, nosotros tenemos en la parte superior una barra de herramientas y en la parte central tenemos en la parte izquierda el current folder, que es la carpeta de trabajo de MATLAB, donde vamos a tener instalados los diferentes programas que vamos a desarrollar. Y en la parte derecha nosotros vamos a tener el editor, que es donde vamos a escribir nuestro programa. También nosotros tenemos el workspace, que es donde podemos ejecutar los comandos y también donde nos van a aparecer las variables que estamos trabajando. En este momento me paso al aplicativo MATLAB para que ustedes observen el entorno de trabajo. Tenemos aquí la barra de herramientas, Command Window, donde yo puedo ejecutar el workspace y el current folder. Fíjense que en este momento nuestra carpeta de trabajo está direccionada en User, UNAD, Documentos, MATLAB, pero eso va a depender allá en su equipo, en su computador, en el lugar donde hayan creado esta carpeta para guardar los programas que se realizan en MATLAB. Ese va a ser su current folder.
Bueno, entonces dentro del entorno de trabajo, nosotros vamos a tener diferentes tipos de comandos que maneja MATLAB. MATLAB maneja por lo menos 1000 comandos diferentes, entonces vamos a aprender algunos básicos. Primero, el comando help es un comando de ayuda. El comentario se simboliza al final de cada instrucción con un porcentaje. Quiere decir que lo que está escrito después del comentario, después del porcentaje, se va a tomar como comentario. Para hacer una variable en MATLAB, entonces le vamos a asignar bien sea una letra o una combinación de letras. Lo importante a tener en cuenta es que MATLAB distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, si la A minúscula la manejo como 3, eso va a ser distinta de la A mayúscula. Las variables, además de que usted las puede designar y colocarle cualquier valor, cualquier título, entonces tenemos otras variables especiales que están internas en MATLAB, que son ANDs, es donde se guarda el último resultado. Si yo quiero listar las variables que estoy trabajando con el comando wo o was. Para eliminar una variable utilizamos el comando clear. Para las constantes y cadenas que se utilizan en MATLAB, entonces tenemos algunas especiales como la pi, que es el número pi, la unidad imaginaria que normalmente la trabajamos con la letra i o con la letra j. Si es de precisión, entonces colocamos fs, infinito lo colocamos como inf y indeterminado como nan. La cadena de caracteres la simbolizamos entre comillas sencillas. Y algunos operadores. Entonces, MATLAB realiza todo tipo de operaciones. Entonces, imagínenselo como una calculadora muy, muy poderosa, empezando con las operaciones básicas. Entonces, puede sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer exponente, etcétera. Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo rápido. Pues, nos pasamos aquí a MATLAB y, por ejemplo, si yo escribo 2 más 3, automáticamente me da 5. Si yo escribo 2 más 3 y coloco el punto y coma al final, entonces la operación se realiza, pero no se visualiza, como ustedes observan en pantalla. Entonces, en este momento yo tengo un 5 en la variable ANS, pero no se visualizó el resultado. También yo puedo definir una variable, pues, por ejemplo, como a igual a 3, punto y coma, en este momento se guarda el número pero no se visualiza, b igual a 5, punto y coma, se guarda el 5 y no se visualiza, y posteriormente puedo ejecutar operaciones como suma, resta, división, multiplicación con estas variables. Por ejemplo, vamos a multiplicar a por b. Entonces, vamos a ejecutar b al cuadrado, es decir, vamos a elevar el número 5 al cuadrado. Entonces, b al cuadrado. Por ejemplo, puedo hacer b menos 3 veces a. Bueno, aquí no nos tomó porque nos falta colocar el asterisco. Entonces, b menos 3 veces a y en ese momento nos da menos 4. Entonces, puede ejecutar cualquier tipo de operación numérica. También tenemos otros operadores que ya se utilizan cuando vamos a utilizar operaciones punto a punto, como potencia, producto, división. Entonces, ¿pero qué quiere decir punto a punto? Que si yo tengo, por ejemplo, un vector o una matriz y yo quiero multiplicar, por ejemplo, cada término del vector 1 por cada término del vector 2 o multiplicarlos. Entonces, utilizo el mismo comando, pero antecediéndole un punto anterior al comando. Tenemos dentro de MATLAB las funciones elementales que se simbolizan como un grupo de funciones denominadas elfun. Dentro de elfun tenemos las operaciones seno, coseno, tangente, exponente, seno hiperbólico, coseno hiperbólico. También tenemos seno a la menos 1, coseno a la menos 1, o es conocido dentro de MATLAB como A seno y A coseno. También tangente a la menos 1 como A tangente.
Como les explicaba anteriormente, MATLAB puede hacer funciones elementales como sumar, restar, multiplicar, y también tenemos estas mismas funciones con números complejos. Es importante el trabajo en números complejos cuando estamos desarrollando, por ejemplo, circuitos que tienen condensadores, bobinas y que nos representan una gran cantidad de operaciones con estos números. El número complejo lo vamos a definir, normalmente tomamos la letra Z para definir un número complejo, pero igual ustedes pueden utilizar cualquier letra. Entonces, en particular, pues yo lo hago Z1, Z2, Z3. Entonces, si un número complejo es Z igual a 3, parte real, más 4i que corresponde a la parte imaginaria, entonces en MATLAB tenemos el comando realz y maxz para sacar cada uno de las partes del número complejo. También tenemos el comando conz que hace la conjugada de un número complejo. El módulo y el argumento lo podemos obtener como abs de z y angle de z. Y la representación gráfica como plot z, entre comillas, asterisco, o compás z. Vamos a pasarnos aquí a MATLAB. Borramos nuestra pantalla con el comando clc para que nos quede en blanco. Y nuevamente vamos a hacer algunas operaciones con números complejos. Entonces, por ejemplo, si yo digo el número complejo Z1, que es igual a 2 más 3i, como no le coloco punto y coma, se visualiza el número complejo. Ahora voy a definir otro número complejo Z2 igual a 4 menos 5i. Y yo puedo, igual que con los otros números, sumar, restar, multiplicar, dividir estos números complejos. Entonces, por ejemplo, Z1 más Z2. O Z2 por 3 veces Z1. Y automáticamente MATLAB nos arroja el resultado. También MATLAB puede ejecutar operaciones con vectores. Puede sumar vectores, restar vectores, sumar las componentes internas de un vector, hacer algunas operaciones como multiplicar un vector por un escalar, multiplicar vectores punto a punto, y también a convertir o multiplicar matrices, etc. Entonces vamos a hacer un ejemplo definiendo un vector. Entonces, nuevamente borramos nuestra pantalla con el comando clc y vamos a definir un vector. Entonces, para definir un vector le vamos a asignar una variable, un nombre. Entonces, en este caso voy a colocarle a igual, abro paréntesis cuadrados, y si es un vector fila, entonces voy a separar cada uno de los datos del vector, bien sea con un espacio o con una coma. Por ejemplo, el vector 1, 2, 3. En este caso, este corresponde a un vector fila, como lo observan en pantalla. Si quiero definir un vector columna, pues vamos a colocarle B, abro paréntesis cuadrados, y como es un vector columna, cada uno de los términos los voy a separar con punto y coma. Cierro paréntesis cuadrados y en este momento tengo un vector B. Para definir una matriz, entonces la voy a llamar C. De C igual, abro paréntesis cuadrados, voy escribiendo fila por fila y una vez termine cada fila la voy a separar de la segunda fila con un punto y coma. Por ejemplo, 1, espacio 2, espacio 3, punto y coma, 4, espacio 5, espacio 6, punto y coma, 7, espacio 8, espacio 9, cierro paréntesis cuadrado. En este momento creé una matriz de 3 filas, 3 columnas. Y nuevamente puedo ejecutar bastante cantidad de operaciones con estas tres matrices, los dos primeros vectores y la matriz, siempre y cuando respetemos las normas de la matemática.
Entonces puedo sumar vectores, restar, sumar matrices, calcular el determinante de una matriz, calcular la inversa de una matriz, etc. Por ejemplo, voy a hacer A por B. En este momento estoy multiplicando un vector fila por un vector columna. El resultado de esto es un escalar. Pero si yo hago B por A, ¿sí? Es decir, estoy multiplicando un vector columna por un vector fila, el resultado de esto es una matriz. Fíjense que como no le di dónde guardar el resultado, él la guarda en la variable ans. Por ejemplo, si yo digo una nueva variable d igual a ans, quiere decir que en este momento el resultado que estaba guardado en la variable ans quedó en este momento en la variable d. Recuerden que la variable c era una matriz de 3 por 3 y la variable d también es una matriz de 3 por 3. Entonces, en este caso, yo podría sumar esas dos matrices. Entonces, por ejemplo, c más d. Entonces, estoy sumando dos matrices de 3 por 3. También podríamos, por ejemplo, calcular el determinante de una de las matrices. Determinante de c. Podríamos calcular la inversa de una matriz con el comando imp. Entonces, imp de d, por ejemplo. Inversa de una matriz. En este caso nos dice que no corresponde, pues calculamos la inversa de la matriz C y nos arroja el resultado. Y múltiples operaciones más. También podemos pues utilizar otros comandos especiales como los length. El comando length nos da la longitud. El comando size nos da el tamaño. Y como les indiqué, podemos sumar, restar. Hay algunas matrices especiales. Entonces, por ejemplo, la matriz identidad de orden n, entonces lo colocamos con el comando IEYE y entre paréntesis n que nos da el orden de la matriz. Una matriz nola con el comando ceros, una matriz de unos con el comando ones, matriz aleatoria rand y matriz de Hilbert-Hill. Para trabajar los polinomios en MATLAB. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un polinomio p de x igual a 3x al cubo más 5x al cuadrado más 7x menos 2, entonces se van a trabajar como vectores, definiendo el vector, en este caso la variable p igual, abro paréntesis cuadrados y solamente voy a colocar los coeficientes del polinomio, es decir, los números que acompañan a la variable. En este caso 3, 5, 7 menos 2, en su orden. Si en algún momento no existe un coeficiente, entonces se coloca 0. Podemos evaluar el polinomio en un número determinado con el comando polyval. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto vale p de x si x vale 2? Entonces vamos a hacer polyval, abre paréntesis redondos, p, 2. Para calcular las raíces del polinomio con roots, para multiplicar dos polinomios con el comando com, que significa convolución, para dividir dos polinomios con el comando decom, que es la inversa de la convolución. Para graficar MATLAB, entonces nosotros tenemos varios comandos. Entonces, los principales son el comando plot, que es un comando que crea un gráfico a partir de vectores, el comando log, que crea el gráfico a partir de vectores y o columnas en escala logarítmica, el comando semilog, que hace una gráfica en escala semilogarítmica, es decir, una escala lineal y la segunda escala logarítmica. Semilog, y, entonces crea el comando con escala lineal en el eje de las abscisas y logarítmica en el eje de las ordenadas. Cuando trabajamos gráficas de 2 dimensiones, podemos añadirle algunos accesorios como título a la gráfica, como el nombre del eje X, el nombre del eje Y. Podemos introducir texto con los comandos enunciados en pantalla. Title para el título, X-label para el nombre del eje X, Y-label para el nombre del eje Y. Text para colocar el texto en una posición determinada. Algo importante es que para colocar estos valores o estos títulos siempre deben estar entre comillas sencillas.